Vamos ya con las notas del Gran Premio de China de Fórmula 1 2024 y hay que empezar el casillero por el último clasificado de la carrera, que fue Don Valtteri Bottas en su último Gran Premio de China. Vale, tú espera. Sí, yo creo que hizo una carrera decente pese al abandono. La nota es un 7. Bottas estaba haciendo una buena carrera, abandonó en la vuelta 20 y fue el causante del Virtual Safety Car, que deriva en coche de seguridad y que rompe por completo el Gran Premio, porque sin este problema de Bottas no tienes el problema de Stroll, no tienes el segundo coche de seguridad y es probable que no hubiéramos tenido estas estrategias a una parada que acabaron saliendo, pero su situación era prometedora y el 7 es porque de entrada se te mete en Q3, se clasifica décimo con un Joe, ídolo local de masas, que te cae en Q1, entonces en clasificación está bien, y la carrera estuvo peleando por puntos hasta el abandono. Salía décimo, le pasó Stroll en la salida con neumáticos blandos, lo tienes un décimo. 7 vueltas después adelantó a Hülkenberg y en ese momento recupera la décima posición, y es una décima posición real antes de que empiecen las paradas en boxes. Para en la vuelta 9, vuelve a pista justo detrás de Hülkenberg, que le había conseguido hacer el undercut, y entonces así es como llegas al momento del problema de mecánico del tren motriz, con un Hülkenberg décimo, Bottas un décimo, los dos peleando por el acceso a los puntos, y es ahí donde la avería. Entonces, bueno, entre la clasificación y la carrera que estaba haciendo es un 7, yo creo que prometía mucho y quién sabe si eran puntos, ¿no? Entonces da un poco de rabia. Vale, siguiente clasificado, el segundo DNF de la carrera, Yuki Tsunoda, que también tiene nota, Martín. Sí, un Tsunoda que tiene un 6, segundo abandono todo el mundo tiene nota, o sea, spoiler, pero el segundo abandono del día en el momento de la resalida, después del coche de seguridad de Bottas, ese toque con Magnussen en la curva 6, la carrera, bueno, decente y anónima. O sea, salía 19º con neumáticos blandos, ganó 3 puestos en la salida, era 16º, aguantó ahí hasta que para por medios en la vuelta 8. Con ese neumático medio tuvo ritmo para hacer undercut, pasó a un par de coches, se puso de 14º. Es verdad que Ricciardo lo vuelve a pasar, de modo que es 15º, y así es como llegamos al momento del caos, que es el momento del abandono de Valtteri Bottas. De entrada gana posición por el caos de Bottas, es 14º, para en boxes para meter neumáticos medios, se reincorpora de 16º justo detrás de Kevin Magnussen, y es así como llegamos a la resalida. Y hay un detalle curioso, que es que en el momento de la resalida Magnussen la empieza delante de Tsunoda. Es Tsunoda que lo pasará en la enlazada del primer sector, que le gana por inercia los primeros metros. Ya en la frenada de la curva 6 se veía en la repetición Magnussen intentando un paralelo, que si Tsunoda no se va de pista y se sale del piano, ahí no entran dos coches, ¿no? Y entonces la sanción de Magnussen de 10 segundos, el abandono de Tsunoda y sobre todo el segundo coche de seguridad, que fue crucial para hacer que estas estrategias a una parada funcionaran. Entonces, Tsunoda ayer, si no hubiera pasado esto, ¿qué hubiera pasado? Pues en el momento del accidente lo tenías también delante de Albon, que te acaba 12º, pero claro, como ese accidente te provoca un cambio de estrategia tan bestia, es imposible saberlo. Vale, siguiente, el otro abandono, el de Daniel Ricciardo, doble abandono de Racing Bulls, mala carrera. Sí, no, hay situación crítica. Yo creo que los niños lloran. Absolutamente. Pero bueno, va a llorar Ricciardo con la nota. Sí, Ricciardo tiene nota también, tiene un 6. El tercer y último abandono del día, víctima evidentemente del accidente de Stroll. Por más que Stroll dijera que era culpa de Ricciardo, pues no era culpa de Ricciardo, era culpa de Stroll. Stroll, en el momento de la relanzada, después del safety por Bottas, se lanza a la carrera y estamos todos en la horquilla, y en ese momento Stroll se desentiende, mira más el vértice que los coches que tiene a su alrededor y le da un golpe que destroza por completo la zaga del coche de Ricciardo, que acabará cayendo a plomo en cuando se dé bandera verde y acabará básicamente abandonando. Hasta ese momento había salido 12º con neumáticos medios, hizo una mala salida, Ricciardo perdió 3 posiciones, estaba 15º, en la primera parada hace un undercut a Gasly, que bueno, más que un undercut es que Gasly tuvo una desgracia en boxes, entonces con esto es 14º, también pasa Albon, pero Hamilton entra en carrera, entonces se queda 14º, y así es como llegamos al abandono de Bottas, que lo sube a la 13ª posición. Ricciardo no para en boxes, entonces eso le permite subir mucho y muy rápido, y de repente lo tienes 9º, completamente fuera de posición, y es ahí donde tiene el impacto con Stroll. Ricciardo aguantará en pista en esa 9ª posición unas vueltas mientras estamos con el safety. Ya en bandera verde pues se vio que no tenía ritmo y cayó a plomo, se dejó 6 segundos en la primera vuelta de bandera verde, 17 en la siguiente y ya está, y ahí terminó todo. Pero bueno, era un 6. Haciendo una estrategia extraña, no viendo parado con safety, pues difícil saber si esto le hubiera salido bien, porque esa 9ª posición era completamente irreal, pero ayer fue una víctima y no fue su culpa. Vale, pues hasta ahí los 3 abandonos, y ahora la primera clasificación, la de Logan Sargent. ¿Qué nota tiene el piloto norteamericano?
Logan tiene un 5 que podría ser un 4 perfectamente, porque mientras lo estaba repasando estaba cambiando de opinión yo mismo. Pero bueno, el último piloto que cruzó línea de meta a sanción de 10 segundos por adelantar a Hülkenberg en la línea de salida del safety, que es una situación muy al límite cuando ves la repetición y realmente si el ingeniero no apoya al piloto en ese momento, ¿no? y pregunta a quien tiene que preguntar, es difícil que el propio piloto sea consciente de lo que está ocurriendo. Pero bueno, Sargent hay que recordar que salía desde boxes con neumáticos blandos después de romper par fermé. Todo viene de una Q1 donde tiene una salida de pista con un trompo donde se va Puzolana, por lo que tampoco es que la situación viniera de bien. Y a partir de ahí la carrera de Sargent tiene dos mitades, que tristemente a veces ocurre, que es que tiene una primera mitad buena donde está más o menos ahí con Albon en ritmo y una segunda donde es un auténtico desastre. Entonces salía último desde boxes con ese blando, aguanta hasta la vuelta 12, después de la primera parada es 19º gracias a la parada lenta de Pierre Gasly, hace un undercut a Magnussen es 18º, con el KO de Bottas es 17º, pondrá duros en el momento del safety car con la intención de llegar hasta el final, hace la resalida 17º, es 14º con todos los toques que hay. Y ahí es donde se pierde. A Sargent pierde la carrera a partir de ahí porque justo en ese momento lo tienes detrás de pista de Alex Albon, juntos, están los dos Williams juntos en pista, y a partir de ahí Sargent se come los duros. O se come los duros o no los hace funcionar, pero sea como sea, la cuestión es que en la segunda mitad de carrera Albon le abre 20 segundazos. Y Albon se va un poco para adelante, Sargent se queda para atrás. Llega un punto en el que sí que lo tienes ahí en esa decimotercera posición con el abandono de Ricciardo, pero lo acaban pasando Gasly, Magnussen, Joe Stroll en las últimas vueltas, te termina 17º y la penalización que no cambia nada, porque ya cruzó meta 17º. Entonces, bueno, el accidente del sábado y la gestión del neumático duro también dio que desear. Entonces, vale. Podría ser un 4 perfectamente. Siguiente parada, Kevin Magnussen. ¿Qué nota tenía el piloto danés? Que también tiene otro 5. Estamos aquí generosos en esta zona de la parrilla. En este caso, 10 segundos de sanción por el toque con Yuki Tsunoda. Y sobre todo, y lo que duele más un poco, es el contraste con Hülkenberg. Hülkenberg ayer puntúa, es el héroe de la zona media con esa 10ª posición. Magnussen te termina en 16ª posición. Fue el único piloto en salir con neumáticos duros y hay que decir que Magnussen hizo una estrategia fallida. La idea de Haas era ir a una parada. Por eso salían con duros. El problema es que vieron que no era posible, que se estaba comiendo los neumáticos duros, entonces tuvieron que meter otro juego de duros en la vuelta 17 e improvisar sobre la marcha. En ese momento de esa parada lo tenías 18º, que había perdido algo de tiempo en los primeros instantes del Gran Premio. Después del primer pit stop regresa a pista siendo último y llega así, de hecho, a los problemas de Valtteri. Con el KO de Bottas es 19º, con las paradas que ocurren con el coche de seguridad y demás sube la 14ª posición, 13º con el golpe de Stroll, Tsunoda lo pasará, de hecho en los primeros metros será 14º y será justo ahí en la curva 6 donde Magnussen tiene el error de pilotaje que tiene, que llega pasado de frenada, se tocan y le cae una penalización merecida de 10 segundos. Pero más allá de eso, el golpe con Tsunoda para Magnussen fue malo porque pinchó neumático. Entonces sí que tuvo que hacer una segunda parada o una parada extra que no se preveía y así ya se fue hacia el final. Entonces sí. Y ahí hay que decir una cosa, que el final de carrera de Magnussen, que esto quizá no lo vimos en directo, podía ser un poco revelador por si te preguntas si Aston Martin podría haber hecho algo diferente con Alonso. La famosa pregunta de, hostia, ¿de verdad era necesario meter un blando bajo coche de seguridad teniendo un medio, no? Porque en el caso de Magnussen después de ese pinchazo metió un juego de medios a falta de 29 vueltas para el final. Alonso puso su blando unas 4 vueltas antes. Magnussen llegó con el asterisco que te invita a pensar que tampoco lo hubiera tenido nada fácil Alonso de haberlo hecho, porque Magnussen iba 13º a falta de 4 vueltas y en las últimas 4 vueltas se dejó unos 10 segundos. Entonces, con un medio al límite, que te invita a pensar que si eres Aston Martin y metes el medio, pues tienes una posibilidad, pero tampoco había ninguna garantía. Bueno, complicada la estrategia, cuanto menos, de Aston Martin. Complicado, terrible, apoteósico, apocalíptico. El fin de semana de Lance Stroll, siguiente en la lista, Martí Muñoz. ¿Ha caído Kate? Ha caído Kate. Sí, porque lo que vimos es un 4, Lance tiene un 4. Lo que vimos con Lance fue bastante particular, sobre todo el accidente.
Es verdad que Stroll se te cae en Q2 y sale un décimo mientras Alonso sale tercero. Y dices, esto si lo sacas de contexto parece que Alonso le haya dado una paliza en clasificación, que objetivamente es así, pero luego si vas a ver la Q2 ves que la diferencia en el corte era de 2 décimas entre compañeros, por lo que tampoco es que la Q2 de Stroll fuera tan desastrosa. Luego en carrera sí que todo se fue al traste y de hecho es el único coche del top 5 que no entra en puntos. Por eso Hülkenberg puede puntuar y terminar décimo. Stroll empezó bien, empezaba un décimo con una estrategia ambiciosa, neumáticos blandos para ir al ataque, un gran primer stint inicial en la que pudo pasar a Bottas y Hülkenberg, se mete noveno y a partir de ahí Stroll ya se ha juntado con los pilotos top, entonces ya lo tienes con el resto de coches top, los tienes ahí, cambiará neumáticos blandos por medios en la vuelta 9, incluso hace un undercut en un momento dado a Piastri, es octavo, y así es como llegamos al abandono de Bottas. Stroll es muy rápido en parar en boxes con el virtual, regresa a pista siendo décimo y así es de hecho como llegamos a la primera resalida, la primera relanzada después del primer coche de seguridad, que es una situación absolutamente inexplicable, ¿no? Como todavía en el momento de la relanzada se produce el acordeón en la horquilla y Stroll está desconcentrado, más pendiente del vértice de la curva que los coches de delante, le da a Ricciardo por delante y ya está. Entonces, de hecho, él no llega a pasar por meta en ese momento, pasa por boxes para cambiar alerón. Y en las declaraciones posteriores muchas críticas a Ricciardo, que las ha sostenido también en el tiempo, también contra los pilotos de delante. Poca asunción de responsabilidades, pero bueno, es particular. Y yo creo que Stroll, esta carrera del Gran Premio de China es interesante para definir a Stroll como piloto, porque te muestra las dos caras de Stroll. Porque justo entonces habíamos visto ese paralelo con Magnussen, que se hicieron medio circuito luchando los dos al límite de todo y demostrando la mejor carrera, o sea, la mejor pelea de toda la carrera. Y luego, un piloto que es capaz de hacer esto, es capaz de hacer la desconexión del siglo porque no sabe lo que ocurre a su alrededor. Pues Lance Stroll. Es lo que perfecto. Lance Stroll in a nutshell. Estoy completamente de acuerdo contigo. Suspenso para Lance Stroll. ¿Qué nota tiene el héroe local, Guan Yu Zhou, que terminó por delante de él? Joe tiene un 6. Carrera muy emotiva y muy gris. Pero bueno. Sí, exacto. De hecho, cuando vas a posterior y dices, ostras, sí, adelantó en las últimas vueltas y demás, pero no sirvió de nada. No solo eso, sí, sino que la estrategia también tiene su qué. Entonces, bueno, primer piloto chino en disputar el Gran Premio de su país, entonces la ocasión lo merecía, le hicieron esa gran ceremonia en el postcarrera que realmente fue más emotivo, yo creo, de lo que podíamos esperar al principio. Pero la carrera al final sale 16º, termina 14º. Salía con neumáticos medios, la salida no es buena, pierde posición con Tsunoda 17º, Magnussen y Hamilton le pasarán en las siguientes vueltas, o sea, cae hasta la 19ª posición, cambia pronto el neumático duro, hace un undercut a varios coches y se queda 17º, y ahí llegamos al momento del abandono y los coches de seguridad. Con el KO de Bottas sube a la 16ª posición, ahí llega el primer coche de seguridad, para poner duros y llegar hasta el final. Vuelve a pista para la resalida siendo 18º, con todo el caos de Stroll y compañía es 15º, pasa Sargent en pista es 13º, y ahí en la vuelta 40, 13º pasando a Gasly con una última parada, y en la vuelta 40, con un neumático duro que a priori te llegaba hasta el final, y siendo 13º, le dan un neumático blando, con el que llega a la 14ª posición. Entonces, digamos que la moraleja de la historia es que sí, la realización se centró mucho en Zhou en las últimas vueltas, peleando contra Sargent y Magnussen, y la grada aplaudiendo, pero digamos que esa última parada no le sirvió para compensar la posición de origen desde la que inicia ese stint, por lo que el final es absolutamente inútil, y es una carrera muy cosmética. O sea, el final fue muy alegre y muy vistoso, pero no había sustancia. Pero bueno, es un 6 y sí que estuvo bien por la afición, porque la verdad yo creo que la respuesta que vimos de toda la gente en China nos sorprendió a todos, ¿no? Shanghái lució muy muy bien. Absolutamente. Siguiente en la lista, Pierre Gasly, que raspa el aprobado también, ¿no, Martín? Sí, raspa el aprobado, es un 6. Hay que decir, Pierre Gasly no tenía el nuevo fondo plano de Alpine, lo cual está bien, porque en carrera te termina 3 segundos de Ocon, entonces digamos que... O está mal porque significa que la mejora tampoco es tan grande, depende de cómo lo quieras ver. Esa es la demostración de que cualquier situación tiene 1000 lecturas, ¿no? Exacto. Pero bueno, la actuación es buena. En clasificación Ocon le mete 2 décimas solamente. Que dices, bueno, es una distancia estándar y habiendo diferencias de especificaciones no está mal. Y la carrera salva lo que hay. Entonces es un 6. Salía 14º en parrilla, aguanta ahí durante la primera tanda y parará en la vuelta 11. Ahí es donde tiene la parada lenta.
que es de hecho el susto, el gran susto que tuvimos en boxes con ese pequeño atropello a un mecánico que no pasó nada de milagro. A Gasly esa parada extraña le cuesta 17 segundos de más y eso lo envía al fondo del pelotón, lo tienes en 20ª posición. Por suerte, como luego hay los coches de seguridad, pues ese tiempo se compensa. Pierde un par de posiciones en pista, pero como mínimo todos los coches se te vuelven a juntar. Y con el neumático duro hará un undercut a Magnussen para ser 19º. Así llegamos al abandono de Bottas, que lo sube a la 18ª posición. Parará también con los coches de seguridad para meter neumáticos duros. En la última resalida la empieza desde la última posición siendo 19º. Gana 3 posiciones con todos los toques que hay, es 16º. Adelanta en pista Zhou para ser 15º. Pasa a Ricciardo cuando se hunde para ser 14º. Y finalmente también a Sargent para ser 13º y hacer esta posición final. Entonces hace una última parada incluso para terminar con medios, recupera terreno, mantiene 13ª posición. Entonces, bueno, 7 segundos. Te había dicho 3, déjame comprobar, pero 7 segundos. No eran 3, son 7 segundos de con, pero digamos que con una especificación distinta no está mal. A ver en Miami cómo le va cuando la reciba. Vale. 13º Gasly, 12º Alex Albon. Carrera... Sí, o sea, sin premio, pero digamos que con la comparativa con Sargent para lucirse. Que es el resumen, yo creo, de Williams este año, ¿no? Entonces, vale. es un 6 de Albon, de 14º, 12º, a 5 segundos de los puntos y mejor que Sargent. Y sobre todo, evidenciando la diferencia de pilotaje, ¿no? Sargent se come el neumático duro, no lo sabe hacer funcionar bien. Albon sí que lo hace y le mete 20 segundazos en la segunda mitad de la carrera. Entonces, Albon empieza su carrera siendo 14º en parrilla con neumático medio, pasa a Ricciardo en la salida para ser 13º, para en la vuelta 9 muy pronto para protegerse de undercuts, monta un juego de medios con el que llega a ser 16º, perdiendo terreno contra coches que habían alargado su tanda. Es ahí cuando Bottas abandona, es 15º, pondrá duros con el safety car, será 16º en la resalida, gana los 3 puestos de rigor con todo el caos que hay, cuando Ricciardo abandona también es 12º y ahí se queda. Con el caos de Ricciardo, pues Albon pasó a estar a estela del Alpine de Esteban Ocon, hizo 23 vueltas a 1 o 3 segundos de diferencia, pero no hubo opción de adelantamiento. Entonces, bueno, superados por Alpine en ritmo, que es una situación que es particular, ¿no? Y que esperemos que también implique que Alpine está encontrando su camino, pero Albon ayer no tuvo esa velocidad para ir a más. Pero bueno, ahí está la comparación para Sargent para demostrar que hizo una carrera mucho mejor en ejecución. Es un 6. Vale. Justo por delante, casi rozando puntos. Si hubo un momento en el que si hubiera caído sanción para Hülkenberg, incluso los habría pillado. Esteban Ocon, al borde de los primeros puntos de Alpine esta temporada. ¿Qué nota tiene el piloto francés? Tiene un 7, vale. De nuevo el mejor de los Alpine con el nuevo fondo plano. Es pequeña victoria moral, ¿no? Independientemente de si luego hay órdenes o no, el equipo ya te ha dado el fondo plano a ti. Entonces esto para los juegos psicológicos internos no está mal. Y solamente a 2 segundos de los puntos. Entonces realmente se quedó bien cerca. Salía 13º con neumáticos medios, pasó Ricciardo en la salida, era 12º, aguantó ahí toda la primera tanda, paró muy pronto también para meter el duro y aguantó 12º durante toda la segunda tanda hasta que llegamos al abandono de Bottas y los coches de seguridad. Con el KO de Bottas es 11º, para en safety y es 12º en el momento de la resalida. Por delante de él hay el toque entre Stroll y Ricciardo, pero al mismo tiempo Hamilton está entrando en carrera desde detrás, de modo que en vez de 2 gana una posición, se queda 11º y a partir de ahí su carrera es contra Nico Hülkenberg. La diferencia entre los dos, la distancia, no irá nunca más allá de los 2-3 segundos, pero es como se queda. Vimos un tren de coches con pocos adelantamientos directos pese a estar tan cerca en pista. La carrera es buena, la ejecución es buena, se queda 2 segundos de los puntos, que en la Fórmula 1 moderna van muy caros. Es un 7 y a ver si Alpine cómo lo hacen las próximas carreras. Martí, vamos a empezar a tomar como normal que Hülkenberg o uno de los Haas se meta en los puntos. Otra vez, 10ª posición, un puntito, pero no por ello menos impresionante la carrera de Nico. ¿Qué nota merece el Gran Premio del Alemán? Tiene un 8. ¿Quién dudaba de Nico Hülkenberg, Hülkenberg, de Hülkenberg desde chiquito, claro que sí. Sí, ¿dónde están los que...? Sí, nos metemos todos en la cueva uno a uno. Pero bueno, fue el ganador de la zona media. Solo un coche del top 5 de los 5 grandes equipos falló, era Lance Stroll. Entonces, si te falla uno, se abre un hueco y es para Nico Hülkenberg. Un punto, que es un premio absolutamente miserable, pero en la Fórmula 1 moderna es lo que hay. Entonces, es el ganador moral de esa carrera particular, que se suma también a una gran clasificación, que se mete en Q3, que se clasifica en 9ª posición. Salía 9º con neumáticos medios, aprovechó muy bien la pelea entre Leclerc y Sainz, no para pasar a Leclerc, pero sí a Sainz. Sainz al final, como se queda en una traza extraña en la curva 2, 3, 4,
tiene una tracción que no es la correcta y Hülkenberg lo pasa ahí por tracción. Entonces, sin la defensa de Leclerc no se explica que Hülkenberg lo pase en ese momento. Sí que es verdad que a partir de ahí, en la segunda vuelta, lo pasarán Sainz y Stroll y ahí pues Hülkenberg se queda décimo. Entonces, pequeña alegría, pero luego se estabiliza todo en esta 10ª posición. Y esa es su carrera. Por delante en ese momento tiene a un Stroll que acabará con los problemas que tiene y a un Hamilton que viene por detrás que entrará en carrera y se mantendrá en esa 10ª posición. El único momento de debilidad es durante la primera tanda. Bottas le adelanta en pista. Bottas le adelanta en pista en la 6ª posición y es líder virtual de la zona media, pero en ese momento Hülkenberg lo que hace es que anticipa su parada en boxes y con ese anticipo pues, es un undercut de manual, recupera la 10ª posición y es así como estará rodando con Bottas hasta el momento en el que Valtteri acaba abandonando con un problema mecánico en su tren motriz y ya está. Y es la 10ª posición. Con el coche de seguridad mete neumáticos duros, cae en algún momento a un 10º porque algunos coches no han parado. Con el toque entre Stroll y Ricciardo, los pasa a los dos, es 9º. Stroll para en boxes, entonces esa posición no la puede devolver, pero le devolvió la posición a Ricciardo durante el coche de seguridad. Luego ya, con la bandera verde, Ricciardo, el pobre, no podía conducir con ese coche, entonces recuperó la 9ª posición. Y sí que 19 vueltas del final se acabó de ordenar definitivamente la clasificación cuando llegó Hamilton en su particular remontada, le adelantó, Hülkenberg confirmó la 10ª posición. Y no está mal lo de Haas, sobre todo cuando vale que la zona media está muy igualada, pero cuando ves que por delante, por ejemplo, Piastri es 8º con un McLaren a solo 4 segundos de diferencia, dices, ostras, pues estuvo más igualado de lo que parece quizá el Gran Premio de ayer. Absolutamente. Por delante de Hülkenberg terminó Hamilton, luces y sombras, muy buen sprint, muy mala carrera. El domingo del británico, ¿qué nota te merece, Martí Muñoz? Tiene un 5, pero como bien dices, es un fin de semana muy sufrido. Muy sufrido y muy extraño, porque lo empezó bien en el sprint, saliendo segundo, terminando ahí en segunda posición, pero a partir de ahí todo se torció. Hizo cambios importantes en los reglajes de su Mercedes y lo admitió, y no funcionaron. No funcionaron ya en clasificación y no funcionaron en carrera. Y claro, y a todo esto se le suma un error de pilotaje en Q1 con una pasada de frenada que lo condena a la 18ª posición. Entonces ya coche mal, y esto paradójicamente en el primer sprint que te permite tocar setup de viernes a sábado. Sí, y la lía. Sí, que normalmente era para el revés, de si la lías el viernes, pues puedes corregir el sábado, pero Mercedes no pudieron hacerlo y Hamilton básicamente se quedó 18º en parrilla y obligado a remontar. Puso un neumático blando para intentar hacer una primera tanda al ataque, no salió bien. Muchos neumáticos blandos a su alrededor, pero aún así hizo una mala salida, le pasó su Noda, era 19º. A partir de ahí ya fue para más, pasa Joe Magnussen, es 17º y ya pone muy pronto los neumáticos medios en la vuelta 9 y tira un undercut que le permite llegar al abandono de Bottas siendo 13º. Con el KO de Bottas es 12º, parará en el virtual para meter neumáticos duros y de ahí hasta el final. Es 13º en la resalida, con los problemas de Stroll 12º, pasado con en pista 11º y en carrera finalmente con el abandono de Ricciardo recupera la 10ª posición. La última posición era Hülkenberg, lo acabará pasando a unas 19 vueltas del final y ya está. Es verdad que hay un momento de la carrera cuando Alonso hace esa última parada con neumático medio que cae justo detrás de él, pero la diferencia de neumático era la que es y pasa sin más problemas. Entonces Hamilton, minimizando daños, decían que los ordenadores, ahora que están tan de moda las simulaciones, los ordenadores de Mercedes decían que 9º era el máximo. Entonces, en ese sentido, pues recuperó 9 posiciones, está bien, pero es muy extraño el fin de semana de Lewis y se le vio muy incómodo. Entonces no pasa del 5. Fin de semana dispar entre el sábado y el domingo de Hamilton. Fin de semana dispar para McLaren también. Muy bien Norris, Piastri un poquito más perdido, sí, aunque con daños al final de la carrera. Nota del piloto australiano. Un 6. Y sabe a poco. Sabe a muy poco, porque claro, Norris está segundo. Hay que decir en su defensa que Piastri tenía daños, porque Piastri es víctima indirecta de la habilidad de conducción de Lance Stroll. El acordeonazo, ¿no? Hay que llamarlo así. Porque Lance Stroll le da a Ricciardo le da a Piastri, y en paralelo, que Piastri tenga esos daños ayuda a Alonso. Porque sin esos daños, si Piastri es capaz de mantenerse donde estaba en ese momento, que es a la estela de George Russell, en vez de quedarse descolgado como lo vimos, pues quién sabe si Alonso en esa última parada no hubiera podido llegar a la 7ª posición de Piastri.
Pero claro, en la operación remontada, como Piastri ha perdido tanta comba por estos daños, pues sí que se descuelga y se genera el espacio para que pueda haber el adelantamiento. Así que de forma indirecta, un error de Lance Stroll ayuda en este caso al compañero. Todo casual, o sea, son las casualidades del destino, no tiene más lecturas. Y la carrera de Piastri salía quinto justo detrás de Norris en parrilla, aguantó posición en la primera tanda. Pero mientras Norris alargó hasta el Virtual Safety Car porque se estaba midiendo con Leclerc, Piastri para en bandera verde a unas 4 o 5 vueltas antes de que explote todo por los aires con los coches de seguridad. Eso lo hace llegar al abandono de Bottas siendo séptimo, justo detrás de Alonso y de Russell que habían parado antes. De haber alargado como Norris, es posible que lo hubiéramos visto en cuarta posición justo detrás de Pérez, y entonces ya estaríamos hablando de una carrera distinta. Pero sea como sea, él también acaba parando con el coche de seguridad, se va octavo a la resalida y se queda ahí hasta el final. Tiene esos daños que evidentemente le perjudican en la pelea particular con Alonso, que le dará caza y se acaba confirmando esta octava posición. Carrera correcta, pero no brillante, y que es lo que hizo el Norris. Entonces sí que esta pelea interna te muestra que Piastri este año bien, pero aún no está ahí el nivel. Hay que pegar el salto. Salto que volvió a pegar otra vez Fernando Alonso. Acostumbrados a la magia, como estamos con él, la nota vuelve a ser alta, Martí, después de esta carrera. Sí, Alonso se lleva un 8. Gran actuación de nuevo. Yo creo que gran actuación de nuevo. Al final, tercero en clasificación. Una gran actuación, sobre todo, más que por el tiempo y la diferencia con Verstappen, por la mejora de pista que encontró en Q3, que lo vimos el sábado, que Alonso bajó casi medio segundo de Q2 a Q3, cuando los Ferrari y los McLaren solo bajaban una décima. Y eso es lo que te rompe los esquemas con esa tercera posición de Alonso, que al final es verdad que la diferencia respecto a la pole la trasladas a otras carreras como Japón, por ejemplo, y hubiera sido quinto. Entonces no es que estuviera particularmente cerca de Verstappen, más bien otros coches tuvieron problemas y Fernando encontró una forma de mejorar en Shanghái que el resto no. Entonces es así como se hace la magia de la clasificación. Y es verdad que esa tercera posición también te lo acaba condenando a una carrera a la defensiva, porque cuando ves los nombres, los coches que tiene detrás, evidentemente sabes que el coche no tiene ese rendimiento y el coche va a sufrir. Y lo vimos un poquito con el extra añadido, y eso es la mala suerte que hubo, que los coches de seguridad condicionaron la carrera por completo. Sí. Y ahí la elección de neumáticos de Aston, la disponibilidad de neumáticos, la falta de un neumático duro para aprovecharlo en el safety, pues les condenó y muy probablemente les costó la quinta posición, que era más que posible ayer. Entonces la carrera de Alonso, sale tercero, pasa Pérez en la salida, se pone segundo, aguanta 4 vueltas ahí hasta que lo vuelve a pasar, en ese momento lo tienes tercero. Norris lo pasará en pista, en ese momento es cuarto, justo en ese momento también para en boxes cuando Leclerc está llegando a él. Alonso se pone en otra estrategia porque Leclerc está peleando el podio directamente con Norris y alargando muchísimo más. Y así básicamente le acabará ganando la cuarta posición. Es verdad que de no haber habido los safety y haber tenido una parada normal, Alonso hubiera estado delante de Leclerc, porque la diferencia entre los dos está siempre debajo de los 20 segundos. Entonces Alonso hubiera recuperado la cuarta posición, pero imagino, y es lógico pensar que con unos neumáticos 10-15 vueltas más nuevos, el Ferrari es el Ferrari. Y ahí sí es probable que Leclerc hubiera pasado simplemente por diferencia de goma, como hemos visto tantas veces, porque si tienes diferencia de goma no hace falta ni presentarse a la batalla, es lo que hay. Entonces, cuando llega el momento del abandono de Bottas, llega el virtual y Alonso le pilla con unos neumáticos duros de 12 vueltas que no van a llegar al final. De hecho, en ese momento, un piloto que sí que llega al final con gomas usadas es Sainz, pero Sainz tiene 6 vueltas y ya tiene que ser muy conservador en su tanda. Entonces, hacer el doble de experiencia previa, de kilómetros previos, es probable que fuera simplemente imposible. Aston Martin mete neumático blando para atacar, se reincorpora a quinta posición, terminará la carrera finalmente con un stint de medios con varios adelantamientos para ser séptimo. Y la pregunta es esa, ¿no? La pregunta es si se podría haber hecho alguna cosa diferente a nivel estratégico. Ahí te tengo que referenciar un artículo que publicó ayer en seimotor.com Chemi Calabria, donde analiza eso. Y analiza que había una posibilidad quizá de que el neumático medio llegara hasta el final como primera opción en lugar del blando, porque es verdad que el medio no duraba tanto. Chemi, de hecho, la cifra subida útil en unas 26 vueltas. Magnussen, a partir de esa cifra, ya empezó a sufrir también, entonces estaría por ahí. En ese momento tenía que cubrir 33 vueltas, entonces era imposible, pero es verdad que como luego tienes el coche de seguridad de Tsunoda, que se alarga tantísimo, te da una opción de llegar hasta el final, con el asterisco de que ahí está el ritmo de vuelta de Magnussen. Entonces, es posible que metas el medio,
y a 5 vueltas del final tienes que hacer una parada para meter blando porque descubres que no llegas, ¿no? Pero bueno, solo quizá valía la pena intentarlo porque sabes que si te sale bien eres quinto. Sí. Pero bueno, es lo típico que nadie puede prever un segundo coche de seguridad. Entonces no es un error, es simplemente fortuna. Un 8 de nota, un 10 en ejecución por ese semitrompo en la última curva. Sí. Eso fue... Sí, para poner tranquilos a los fans. Eso fue increíble. No, pero... Y fue un carrerón. Al final es uno más. Pero sí que con ese extra de decir, ostras, rabia a los neumáticos, porque si tienes el duro, tienes el quinto seguro. Y la duda de decir, ostras, pues quizá había tenido sentido hacer un medio e ir a la... ¿Sabes? Ir a improvisar. Decir, vale, si llegamos, si no un blando y total. Tendremos lo mismo, pero como mínimo te das la opción. Sí. Pero a posteriori todo es muy fácil. Bueno, por delante de Fernando Alonso terminó George Russell, nota del piloto de Mercedes. Un 7. De nuevo el mejor de los Mercedes, okay. Q3, mientras Hamilton estaba fuera en la Q1, entonces ahí la pequeña victoria moral. Salía octavo justo detrás de los dos Ferrari y los pasó a los dos, porque como Leclerc echó a Sainz, o cerró a Sainz, Leclerc le abrió la puerta a la perfección en toda la enlazada del primer sector y entonces Russell básicamente lo saltó a los dos, pasó de octavo a sexto. Hay que decir que Leclerc acabó entrando en carrera, pero necesitó 9 vueltas. En ese momento Russell pues cae a la séptima posición, su siguiente rival es Sainz, pero lo puede mantener a distancia, meterá el neumático duro en la vuelta 11 y conservará la sexta posición. Pero con el coche de seguridad, sin embargo, Russell tiene que hacer una segunda parada para llegar hasta el final y ahí pierde la sexta posición contra Sainz, que opta por alargar y quedarse en esos duros que ya llevaban 6 vueltas de más. Séptimo en la resalida, acaba ganando la sexta posición final cuando Alonso se quita de encima los neumáticos blandos y Russell, que te termina la carrera siempre a unos 2-3 segundos de Sainz, pero sin poder adelantar. Entonces, sin los safety car, es probable que hubiera tenido la posición ganada Sainz, pero el virtual jugó a favor de Carlos porque pudo permitirse el lujo de alargar. Entonces sí que aquí la fortuna estuvo un poco más del lado de Ferrari. Por delante de Russell, Carlos Sainz, y hay que decirlo, Carlos tuvo una carrera discreta en China. Sí, no es la mejor carrera que le recordaremos, es un 6 la nota, pero es una salvada. Yo creo que el Gran Premio de China de Carlos Sainz es la palabra que es una salvada. De entrada, porque ya el sábado te salva un accidente de Q2 que si te quedas ahí vas a salir 15º y consigue volver a arrancar el coche, te consigue llegar hasta boxes. Y es verdad que luego en Q3 es una mala Q3, no solo para él, sino también para Leclerc, porque Leclerc es sexto, Sainz es séptimo, pero como mínimo ya te salva esa primera bola de partido. Y luego en un día en el que tampoco tuvo un ritmo de carrera demasiado brillante, te acaba la carrera justo detrás de Leclerc. Entonces, la carrera es gris, la nota es un 6, pero está bien y está muy bien que en un mal día puedas minimizar daños de esta forma. Entonces, también necesitas de estas carreras a lo largo del calendario. Entonces, su carrera sale sexto, salía Leclerc sexto, Sainz salía séptimo. Lo decíamos aquí en el directo, que el objetivo para los Ferrari, todos pensábamos que tenían ritmo para pelear por el podio. El objetivo iba a ser remontar con estrategia gestionando neumáticos. Y ahí, si te pones en la piel de una estrategia de Ferrari, es fácil imaginar que no vas a querer que tus pilotos peleen entre ellos después de la salida, porque no puedes permitirte el lujo de destrozar neumáticos en una carrera donde es importante, ¿no? Entonces la salida era muy importante y vimos que Sainz se emparejó por el exterior con Leclerc. Leclerc hizo una defensa muy dura pero legal para evitar precisamente que le pasara. Le salió bien porque Carlos estuvo detrás, pero a la postre le acabó pasando Russell. En el caso de Sainz, como se queda en una trazada extraña en las curvas 2, 3, 4, Hülkenberg también acaba de encontrar la forma de pasar y de esta forma Sainz cae de séptimo a noveno. Al cabo de nada, una vuelta pasará a Hülkenberg para ser octavo. Estuvo luego en el DRS de Leclerc unas 7 vueltas. Y ahí es donde sí que vimos una pequeña diferencia de ritmo, porque Charles hizo un cambio de ritmo a más y a Sainz le costó. A Leclerc pasó en pista Piastri y Russell, Sainz le costó más avanzar durante esa primera tanda y sí que recuperó terreno, pero sobre todo con paradas ajenas, y eso básicamente se tradujo que para el final del primer stint Leclerc ya le había abierto 8 segundos. Entonces, sí, más allá de la situación en la salida, hubo una falta de ritmo en la primera tanda que jugó en su contra. Luego ya las estrategias se separan caminos, porque Leclerc alarga hasta que llega el virtual safety car. Carlos acabará parando en boxes, parará unas 4 o 5 vueltas antes del incidente de Bottas. Con el coche de seguridad, cuando todo el mundo pone neumáticos duros para llegar hasta el final, él está vendido en ese momento porque él tiene un duro de 6 vueltas y el reto es aguantar. El reto es ser conservador, no cambiará goma, intentará llegar hasta el final, lo hace bien, es octavo
durante la primera tanda, sube a la quinta posición durante las paradas de safety. En la primera resalida, Alonso le gana posición con el neumático blando, ahí cae a la sexta posición, pero como Alonso acaba parando en boxes, Sainz recupera la quinta y terminará la carrera a unos 10 segundos de Leclerc. Entonces, bueno, en ritmo no es la mejor carrera. Lo que vimos el sábado fue también una pequeña salvada, pero está bien que un día gris minimices daños de esta forma. La nota son 6, sin embargo. Justo por detrás del compañero de equipo. Puede ser, solo puede ser que se haya bloqueado la tecla y se haya podido ver alguna nota de avanzadilla. El siguiente en la lista, Charles Leclerc. Martín Muñoz, ¿qué nota tiene el piloto monegasco? Tiene un 7. Tiene un 7. Pensaba si dar un poco más, pero es verdad que es un fin de semana muy raro para Ferrari. Entonces, porque no han cumplido expectativas. Al final les presuponíamos el mejor ritmo de carrera y vimos que tampoco lo acababan de tener. McLaren les superó y nunca sabes hasta qué punto toda la defensa que hizo Leclerc contra Sainz y el hecho de que Russell le pasara y luego Leclerc necesitara 9 vueltas te puede romper luego la carrera contra Norris, porque la verdad es que ya crea una diferencia. Entonces lo dejamos en un 7. Hizo la defensa que hemos dicho, defendiendo bastante bien, pero le abrió la puerta a Russell. Entonces Leclerc pierde una posición, cae de sexto a séptimo, lo pasa al cabo de 9 vueltas, pero en ese momento, por suerte, la carrera estaba en un tren de DRS, no se abrieron distancias, pasa luego Piastri, es quinto. En esa misma vuelta es cuando Alonso entra en boxes, que era cuarto. Entonces están Leclerc y Alonso disputándose la cuarta posición en estrategias diferentes, y es ahí la primera vez que vemos un contacto directo entre los dos pilotos que se tienen que dar de golpes por el podio, que es Norris en tercera posición, Leclerc en cuarta posición, 7 segundos entre ellos. Entonces, lo único que le puedes criticar a Leclerc, que a posteriori es muy fácil, ¿no? Pero es saber que si Russell te gana la posición en la salida y tardas 9 vueltas, pues si quizá con una estrategia coordinada con Sainz y con Ferrari, pues quizás esos 7 segundos de distancia no hubieran estado ahí. Pero sea como sea, Leclerc intenta alargar y lo hace muy bien hasta el virtual, pero claro, Norris tiene 7 segundazos a su favor y básicamente imita su misma estrategia. Ambos acabarán parando con el virtual safety car, que les permite saltar a Checo Pérez. Entonces es así como Norris es segundo, Leclerc es tercero, pero en bandera verde Leclerc caerá detrás de Checo Pérez por ritmo y acabará en esta cuarta posición. Entonces, más allá de y ya en esta recta final, un poco la nota sorprendente de la carrera, y es a favor de Lando Norris, es el rendimiento de Ferrari con el duro, ¿no? Porque teníamos esta película de que Ferrari trataba mejor que nadie los neumáticos, que tenían el mejor ritmo de carrera en zona media después de Red Bull, y vimos que no. Vimos que Norris le metió 5 segundos a Leclerc después de la resalida hasta que le pasó Checo Pérez y no estuvo en ningún apuro. Es una buena carrera de Leclerc, un poco desconcertante de Ferrari, yo creo. Sí. Siguiente parada, Checo Pérez. Que vale, a lo mejor le meten en tráfico en la parada con el safety car, pero tampoco tiene el ritmo para llegar a Lando Norris. Nota del piloto checo, del piloto mexicano. Un 7. Un 7. No, a ver, no fue una carrera un poco gris, evidentemente, ¿no? Saliendo segundo en parrilla, doblete con Verstappen y te pasa Alonso en la salida. Entonces, evidentemente, pues ahí todo se va un poco al traste. Cuando Alonso le pasa es tercero. Le recuperará la posición, pero de nuevo, igual que Leclerc con Russell, Checo tardará 5 vueltas en volver a la segunda posición. En ese momento Verstappen ya tiene 5 segundos a su favor. La distancia sigue creciendo durante la primera tanda porque Checo ha tenido que forzar los neumáticos para recuperar posición. Entonces, 10 segundos entre los dos de diferencia en esa primera tanda. Red Bull se marca el triple de hacer una parada simultánea. Sí. Esto ya sobradísimo, ¿no? Una parada simultánea en bandera verde, pero bueno, que es genial. O sea, realmente es el momento que están atravesando, les sale muy bien. Y el inicio de la tanda, de la segunda tanda, tampoco es bueno para Checo. De hecho, la diferencia con Verstappen crece de 8 a 13 segundos a lo largo de las siguientes vueltas. Y entonces, claro, entre el tiempo perdido en el momento de la salida, siendo tercero y teniendo que atacar, y el tiempo que le quita Verstappen en el inicio de esta segunda tanda, la única conclusión es que Pérez te acaba llegando al momento de los safety car en una situación mucho más vulnerable. Y ahí es donde tienes Norris y Leclerc que te pararán justo entonces, le ganan la posición. Verstappen ya había tirado por delante, entonces Verstappen lo tienes delante, pero a Pérez sí que le ganan la posición y Checo se ve cuarto. Sí que en la resalida conseguirá pasar a Leclerc, pero no podrá contra Lando Norris, que mantendrá unos 5 segundos de diferencia. Y Checo te acaba la carrera a 19 segundos de Verstappen, que es una distancia habitual, poco criticable, pero sí que la forma de llegar ahí no es la mejor, evidentemente. Que te gane un Aston Martin en salida y la diferencia de ritmo con tu compañero al inicio de segunda tanda en igualdad de neumático, pues no fue el mejor fin de semana, pero es un 7 y es un podio. Segunda posición para Lando Norris con un McLaren en una carrera
increíblemente buena, Martín Muñoz. Nota del piloto británico. Piloto del día y tiene un 9. Tiene un 9, la gran sorpresa del fin de semana, porque nadie esperaba esto de McLaren. Norris venía de hacer la pole en el sprint, donde es verdad que no vimos de qué era capaz, porque tuvo ese encontronazo con Hamilton en la salida y luego cayó para atrás. En el sprint ya se le intuyó un buen ritmo de carrera, porque es verdad que no estaba arriba, pero estaba rodando en el ritmo de los más rápidos. Y lo vimos luego el domingo en la carrera grande. En clasificación se pone cuarto delante de los dos Ferrari, justo detrás del Aston Martin de Fernando Alonso. Aún así, la sensación en la previa es que no iba a llegar. La sensación era que Ferrari tenía mejor ritmo de carrera y que se iba a deshinchar. Pero luego en carrera vimos rápidamente que no. De hecho, Lando hizo un auténtico carrerón. Salía cuarto en parrilla, aguantó posición en la salida de los primeros metros. En la vuelta 6, después de que Alonso estuviera peleando contra Checo con los neumáticos forzados y demás, pasa Fernando Alonso y ahí ya lo tienes tercero. Y a partir de ahí, pues lo tienes donde tenía que estar. Tienes a Verstappen Pérez en posición de doblete de Red Bull, es lo que se esperaba. Y Norris lo tienes tercero, peleando por el podio contra Leclerc en operación remontada por la última posición que quedaba decente. Pero sin embargo, lo que pasa es que Checo te para en bandera verde en la vuelta 13, Norris alarga porque está cubriendo de Leclerc, los dos acaban llegando al coche de seguridad virtual y esto les permite meter un neumático duro, ir a una parada y ganarle la posición definitivamente a Checo Pérez, que en ese momento parecía que todavía podía llegarles. El Checo hace una segunda parada bajo ese virtual para ya ponerse en disposición de llegar hasta el final y empezamos con Norris segundo, Leclerc tercero. Norris tuvo ritmo, Leclerc tenía unas gomas una vuelta más viejas, pero le metió igualmente 5 segundos a Lando a su favor, entonces tenía más ritmo que el Ferrari. E incluso cuando Checo pasa a Leclerc y parece que puede tener una oportunidad de llegar a Lando, no llegó a hacerlo. Lando en todo momento mantuvo siempre la compostura y terminó a unos 13 segundos de la victoria, y es el piloto del día, sobre todo por sorprendente, porque hizo la carrera que le podíamos imaginar a Ferrari. La hizo quizá en un circuito donde no sé si lo esperábamos que fuera a ser la mejor pista para McLaren, pero bueno, es bueno ver todo este fuego cruzado en zona media y mira, nos da alicientes, ¿no? Saber que hay más equipos en disposición de pelear por podios. Absolutamente. Y de nuevo la primera posición, de nuevo una carrera muy buena, de nuevo nada sobrenatural, de nuevo Max Verstappen ganando, sí. Martín Muñoz de nuevo con un 9. Con un 9 para Verstappen. Sí. Sí, soy bastante previsible, lo siento. No, bueno, pero es lo que hemos dicho, bueno, es que el 10 queda, el 10 llegará a algún momento de este año, pero no fue una carrera de superlativa. No, a ver, fue una carrera de absoluto dominio, insultante y desmoralizador para todo el mundo, porque realmente Verstappen estuvo perfecto. Victoria en el sprint, victoria en el Gran Premio. Y sobre todo esa sensación que ya vimos el año pasado, que da igual lo que le eches, que lo gestionará. Sí. 2 coches de seguridad. Él no para con el virtual, no hace como Norris y Leclerc, que alargan. Él para en bandera verde. Entonces, él para en bandera verde, te recuperará el terreno contra Norris y regresará a ser líder antes del virtual. Esto, por ejemplo, cuando Verstappen para, Norris lidera unas vueltas. En la vuelta 14, Verstappen lo tienes a 10 segundos de Lando de diferencia. En 5 vueltas le da caza. Entonces, da igual. Es que está en su liga, no hace falta molestarlo. Entonces ya con el virtual parará en boxes, meterá duros, llegará hasta el final. Llevó a Norris a distancia durante la segunda mitad de la carrera. Es verdad que Lando las 10 primeras vueltas te las aguanta unos 5 segundos de diferencia. Luego se descolgó un poco, terminó a 13. Pero Verstappen es perfecto. Es un 9, amo y señor de esta Fórmula 1.